en tiempos de tanto internet, que bueno, facilita tantas cosas, pero también implica un riesgo. Sí. Y las estafas, viste, que son moneda corriente. Yo soy uno de los delitos más frecuentes en todo el Sí, país. sí, están a la orden del día. Exactamente. Es un tema para tener en cuenta. Y ahí influye la capacidad nuestra para saber hasta dónde podemos llegar, qué información podemos compartir, a Bien. dónde lo hacemos, en quién confiamos. Y bueno, vamos a hablar ahora con un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el ingeniero Ariel Ferreira, director de Investigaciones Criminales de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal. ¿Qué tal? Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver si te escuchamos. Gracias por Ariel. el contacto. Muy ¿Me bien, ahora escuchan? sí, perfectamente. Bueno, hoy es el Bien. día de la protección de los datos personales. Ahí son decisiones nuestras, ¿no? Que tenemos que tomar para evitar que, bueno, que nos estafen o que usen nuestros datos para alguna cosa que nos perjudique, ¿no? Exacto. Bueno, hoy en realidad se celebra porque todos los 28 de enero se celebra digamos, un tratado internacional, ¿no? que se firmó entre varios países en el año 1981, que llamó el Convenio 108, donde varios países tienen que adherir para que finalmente ese convenio, digamos, sea un tratado internacional vinculante. Eso quiere decir que todos los países que lo firman, ante una investigación que requiere datos digitalizados, puedan compartir información, ¿no? Porque precisamente como ustedes decían recién, los datos digitales, nosotros estamos en Argentina, pero pueden no, casi seguro que residen en un servidor, en una computadora potente que está en otro país. Por lo Claro. tanto, en realidad, hasta el año pasado, hasta mediados del 25, 30 países de los 38 habían ya adherido. Se requiere que la totalidad adhieran para que ese convenio, que ahora va por su segunda versión, digamos, 108 más o 108 plus. Argentina ya adhirió, y bueno, estamos esperando que faltan 8 países que lo hagan para que entre en vigencia. Y bueno, lo que usted decía, ¿no? La vida hoy digital, donde compartimos todo tipo de información en aplicaciones en el celular, en la computadora. La Es experiencia de habitual vida, ¿no? que cuando te suscribís a algo, enseguida te piden todos los datos. Y vos decís esa información que a veces hasta no tiene sentido que tenga, qué sé yo, no Exacto, sé, te vas a adherir a una revista digital, por ejemplo. Necesitan todos tus datos, tu teléfono, tu mail, tu dirección a veces. ¿Y eso a dónde va? exacto. Porque pasa Bueno, a formar parte de una eh, base de datos exacto, potente, ¿no? exacto. Exacto. Y el problema, si te pones a pensar, quien diseñó ese formulario al que vos te estás adhiriendo, quiere tus datos porque nuestros datos personales son monetizados, importan y mucho. Es decir, lo peor que nos puede pasar como ciudadanos digitales es creer que nuestros datos no son importantes. Mm. Todo lo contrario, es decir, vos hoy hablabas de las estafas y bueno, en realidad uno de los peores pecados que podemos cometer en el ciberespacio es creer que nuestra información no le interesa a nadie. Y en realidad sí, la ciberdelincuencia ha crecido en los últimos años, desde la pandemia hasta esta parte, porque es muy rentable. Es decir, los datos digitalizados de todos los ciudadanos, de las personas, son muy rentables, que se comercializan, como te decía hoy, se monetizan. O sea, esas Y bases de quizá, datos se venden. Y a veces uno lo está autorizando porque cuando te aparece, usted acepta las condiciones que tenés que leerlas y nadie las lee, porque, exacto, o sea, ¿quién lee? Las aceptás a las condiciones y ahí no sabés lo que estás exacto, aceptando. exactamente. Lo que estás aceptando ahí básicamente es que esa empresa, digo empresa porque a lo mejor cuesta que ver a través de un navegador, darnos cuenta que atrás hay alguien con intenciones económicas. Entonces tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. La empresa, la empresa que va a comercializar, es decir, va a hacer dinero con tus datos, te pide
la mayoría, todo lo que pueda sacarte, te lo saca. Después, no, eso no sería tan grave, digamos, o sí, obviamente que forma parte del problema, pero lo interesante es tener regulaciones nacionales que a nosotros nos permitan acceder a información, que esas bases de datos estén registradas en nuestro país, en los organismos correspondientes. En la Argentina, la autoridad de aplicación de la protección de datos es Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Entonces, tener una regulación actualizada donde, digamos, se cuide y se proteja la información de los ciudadanos es lo que corresponde. En el caso de la Argentina, la ley 25.326, la ley de protección de datos personales, es una normativa que tiene muchos años, es de 2000, del año 2000. En junio del 23, el expresidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete de ministros en su momento, Agustín Rossi, elevaron al honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley de actualización de esa ley. Bueno, que hoy por hoy está durmiendo por allí. Mirá. Y es lo que Argentina necesita, porque ahí Claro. en esa actualización se crea o propone esa ley, propone la creación de, por ejemplo, un delegado por empresa o por organismo público para cuidar los datos personales de las Está bases bien. de datos que administra esas Está empresas. bien. O sea, Por ejemplo, ¿no? hay medidas que tiene que tomar el Estado y también hay medidas que tenemos que tomar nosotros como ciudadanos, como usuarios, digamos. Por supuesto. ¿Qué consejos le darías a la gente, ¿no? Al vecino Eh, común, que a veces puede sí, manejar bueno. más o menos un celular, pero también es como que confiamos en el celular, porque es como un amigo nuestro, ¿viste? El celular que nos brinda información, que nos permite contactarnos con nuestros seres Sí. queridos. En definitiva, hay ahí una cercanía que hace que confiemos en el celular. Sí, claro. Bueno, los consejos son muchísimos, ¿no? Por un lado, el celular, protegerlo siempre del acceso externo, con una clave, con un patrón. Incorporar hábitos de actualización de contraseñas periódicamente, y contraseñas que sean fuertes, ¿no? Las contraseñas que contienen números o fechas o nombres de personas del grupo familiar son fácilmente detectables por los algoritmos automatizados de la ciberdelincuencia. Claro. Por lo tanto, las contraseñas tienen que tener sí o sí, no hay otra alternativa, sí o sí mayúscula, minúsculas, letras, números y, si es posible, caracteres especiales como un guión medio, un guión bajo. eh, a- esa fortaleza de nuestras contraseñas hacen que sea más difícil hackear la contraseña. Después, proteger, como te decía, los dispositivos, también con patrones, pines o contraseñas fuertes. Configurar el doble factor de autenticación, o lo que se llama el múltiple factor de autenticación. Por lo general se le dice doble porque son dos Dos pasos. pasos, La claro. autenticación, sí, la autenticación en dos pasos de WhatsApp, que es configurar la aplicación de WhatsApp con un código secreto, no compartido con nadie. Claro. Este, Para esto hace falta asesoría, muchas personas no saben cómo hacerlo, pero bueno, siempre hay alguien cercano, más joven por ahí, que sí, conoce un poco más, que es más nativo digital, digamos, que conoce un poco exacto. más estas cosas, ¿no? Y puede ayudar. Y además Sí, está, igual sí, En Bragado estamos trabajando. El año pasado tuve la suerte de estar ahí en ese hermoso centro cultural que tienen frente a la plaza, sí, en el teatro. eh, el teatro. Y quedamos para este año en hacer un encuentro con las autoridades municipales. El intendente Barengui está comprometido con la ciberseguridad. Me lo manifestó personalmente el año pasado cuando firmamos el convenio para la protección de los datos personales y este convenio que hicimos en materia de investigación criminal asociada al ciberespacio, entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y el municipio.
Así que me consta que se están tomando la medida y seguramente no lo hemos acordado todavía porque recién empieza el año 26, pero seguramente estaremos en ese hermoso lugar con una jornada de protección de datos. Y es como vos decís, se necesita conciencia y eso se llama ciudadanía digital. Un Mira, concepto, digamos, muy moderno, que no es muy escuchado, que no está muy difundido, lamentablemente, pero que nosotros desde el Ministerio de Seguridad de la provincia estamos llevando adelante con el subsecretario de Inteligencia Criminal, Sebastián Ciati, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Estamos comprometidos con la seguridad del ciberespacio en toda la provincia. Así que, Ariel, eh, algo que más que te quería preguntar también, porque es muy común que uno a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, publique todo, su vida. Hay mucha gente que publica su vida y su exacto, familia y ¿cuál exacto. es el riesgo de todo esto? El riesgo es altísimo porque uno acá entramos en lo que se denomina delitos de ingeniería social. Los delitos de ingeniería social son las estafas, pero ¿por qué se denominan así? Porque bueno, la ingeniería social es el conjunto de técnicas de manipulación que lleva adelante la ciberdelincuencia apelando a las emociones, a las debilidades, a las vulnerabilidades que todos tenemos en su mayor o menor medida, pero que el atacante, el ciberdelincuente, las aprovecha para sacarte un dato personal aludiendo a algo que a vos te emociona y que a vos te quita el escudo, te desprotege. Por ejemplo, no sé, a Claro, mí me hablas de mis hijos claro, y entonces un contacto telefónico, un mensaje por WhatsApp, un mensaje a través de una red social, apelando a determinados criterios de vulnerabilidad, el ciudadano empieza o sea, la víctima empieza a entregar datos personales. Y claro. eso digamos, favorece los engaños, las estafas, las manipulaciones, la entrega de claves, la entrega de token, la entrega de pines. Bueno, en definitiva es un delito, como vos decías muy bien hoy al principio, es el delito que más ha crecido en los últimos 2 años en la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros estamos llevando adelante un programa municipio por municipio, y Bragado, como te decía hoy, es un ejemplo de eso, donde estamos preparando a la fuerza para investigar este tipo de delitos, ¿no? La Dirección de Investigaciones Cibercrimen tiene que estar preparada para saber dónde entrar, cómo entrar a las aplicaciones y sobre todo preparando en la toma de denuncia, porque muchas veces el ciudadano se da cuenta después que lo estafaron, acude a una dependencia policial y resulta que, digamos, con los nervios que tiene, no da los datos, Está bien. no sé, un URL de una página, la aplicación, el CBU que le pidieron. Bueno, entonces la fuerza preparada para investigar estos delitos y sobre todo, como vos decías hoy, conciencia ciudadana o ciudadanía digital, porque claro, el Estado puede prepararse, pero la responsabilidad de la protección de los datos del celular Claro, tuyo, del celular es mío, propia, es propia, no es indudablemente. responsabilidad del Y además gobernador. la O sea, delincuencia porque también hay una evolución de la delincuencia, ¿no? Se ha especializado antes, hace que nosotros, antes que el Estado decía, ha estado un paso adelante, evidentemente. A partir de claro, la pandemia, claro. sobre todo, no se ha potenciado. Bueno, en ese momento no se podía robar en la calle porque no había gente en la calle y bueno, este, en fin, hay muchas cosas para analizar. También está el tema de los delincuentes que están en la cárcel todo el día con un celular y que se dedican a delinquir, Terrible. digamos, hay muchas cosas, Terrible, ¿no? estamos trabajando en eso con el Ministerio de Justicia, eso lo que es, vos sabés que lo que es servicio penitenciario bonaerense no es órbita del Ministerio de Seguridad, es órbita del Ministerio de Justicia. Nosotros estamos trabajando, escribiendo un protocolo de prohibición o de acceso interrumpido
de una persona que está privada de su libertad, que no tiene que estar por qué privada de su derecho a la comunicación, ¿no? A una persona privada de su libertad le asiste el derecho a la comunicación, pero ¿qué pasa? Pero con límites. Desde claro, limitado. Eso es lo que Claro. nosotros modestamente desde el Ministerio de Seguridad estamos proponiendo. No es una órbita nuestra, repito, pero sí estamos viendo que muchas investigaciones que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con las estafas virtuales, con las extorsiones, terminan siempre, terminamos en un allanamiento, en muchos casos, en un penal de la provincia de Buenos Aires. Eso me parece que hay que atenderlo, me parece que desde nuestra óptica estamos haciendo los estudios y los análisis correspondientes, donde se destinan muchos recursos en una investigación de 6 meses, muchísimos recursos provinciales, el Estado destina muchos recursos, trasladando efectivos policiales, mucha logística, mucha investigación, y después terminamos en una persona, en un penal, con un celular que Claro, está a las claro. 24 horas Sí, sí. siendo el protagonista y el cabecilla de una banda de Sí, sí. ciberdelincuentes. Entonces, bueno, Una es locura, un... ¿no? Porque ya digamos, no, Sí, digamos, el delito no sí, se sí. comete en la calle entre los que están libres, sino justamente No, los que están no, presos. Es que se supone es que que deberían estar presos justamente para que no cometan delitos, ¿no? claro, claro. El ciberespacio lo que otorga anonimato en cierta medida, porque hoy en día con las investigaciones, las direcciones IP y todo lo que nosotros estamos llevando adelante en la provincia, por eso te decía, damos con el ciberdelincuente, llegamos, pero la idea es Pero tratar de es que complejo. claro, la idea es tratar de que se limite el uso de un dispositivo que yo ya no lo llamo celular. Hoy te decía de empezar a poner las cosas por su nombre. El teléfono, el dispositivo móvil es una computadora de Sí, bolsillo sí, que hoy en día lo que menos hacemos es hablar. sí. Lo que menos hacemos es hablar. Estamos todo el tiempo conectados a plataformas de información en Internet, con nuestro abono de datos, accedemos a plataformas, bueno, y eso genera que una persona que está a lo mejor privada de su libertad esté todo el día con el celular pensando, o como se dice, craneando, cómo se puede vulnerar una aplicación de pago, una billetera virtual, cómo se puede engañar a una persona por teléfono. Bueno, en Bueno, definitiva, eh, es un conjunto de variables para analizar desde el Estado. Lo que sí quiero dejar en claro a toda la gente que nos está escuchando es que necesitamos que protejan sus datos. Hoy en el celular está la cuenta bancaria, la billetera virtual, la foto del DNI, seguro, seguro que la tenemos y es fundamental para iniciar una suplantación de identidad, por ejemplo. Entonces, cuidar los datos que hay en nuestro teléfono móvil y tener conciencia ciudadana de no compartir datos personales con personas que a lo mejor desconozco físicamente o que me escriben por primera vez y yo enseguida digo dónde vivo. Imagínate que vos te vas de vacaciones, ahora que estamos en verano, y tu emoción, porque estás emocionado, porque estás de vacaciones, te lo mereces, y estás con tu familia en la costa, y te sacás una selfie con tu familia, y decís, bueno, por fin las vacaciones, y es una foto que surge de lo más íntimo y de tu emoción. Pero vos estás dejando la puerta abierta, le estás diciendo a todo el mundo que no estás en tu casa. claro, sí, Por lo sí, pasa. tanto, algo tan simple como eso, me parece que Sí, sí, sí. Es tenemos que ponerte empezar en a cierto estado de cuidarnos. vulnerabilidad. Ariel, muchas Exacto. gracias por la entrevista, muy interesante todo. Yo creo que a la gente le importa mucho esto porque desconocemos un montón y estamos muy, digamos, vulnerables todos, inclusive los que por ahí podemos estar un poco más informados o conocer un poco más la herramienta, igual buscan la manera de embromarnos. Así que muchas Sí, gracias por por supuesto. todos los datos y la información.
Gracias a ustedes por el contacto, la verdad que los felicito porque es la primera vez que un 28 de enero, que es el Día de la Protección de Datos Personales, me convocan para una nota y eso habla de que están comprometidos con la cuestión y a disposición para todo. Tienen mi número, cualquier cosita me pueden contactar. Gracias. Gracias, gracias, Ariel. Ariel Ferreira, director